Listo, y voy a mandar esto. Hola, hola a todos, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, espero estén disfrutando de todas las conversaciones, de todas las sesiones, que estén participando, uniéndose y aprendiendo un montón. El día de hoy estamos con Sara Munevar y ella hoy, como ustedes lo vieron en la presentación, en el enlace hacia donde va a estar, nos va a hablar acerca del verdadero capitán. El verdadero capitán se hace en la tormenta, el papel del líder en momentos de crisis. Información súper importante. Bienvenida, Sara, y nada, pues compártenos toda tu información. Listo. Gracias, Moisés. Gracias a todos pues por invertir este tiempo, el tiempo que es tan valioso en estar aquí en este espacio, que para mí de verdad es una gran alegría, pues es muy emocionante, es de total agradecimiento por estar aquí. Es mi primera vez pues como en un evento tan grande y más que es Ágiles Colombia, entonces pues súper contenta de estar aquí. No me quiero presentar con títulos, ni con experiencia, ni cuánto tiempo llevo trabajando, no. Yo quiero es contarles más quién soy yo en el sentido de por qué estoy aquí. Entonces, yo soy Sara Munevar, como dijo Moisés, y cuando preparo cualquier tema así como este, que es el papel del líder en momentos de crisis, lo hago pues con mucho cariño. Y me gusta pues tanto de forma escrita y por medio de esos espacios contarles un poquito pues de todo lo que he vivido, de todo lo que he observado, de todo lo que he estudiado, para poder sembrar una semillita en alguno de ustedes, que se lleven algo que puedan profundizar. Es una semilla porque es muy basado en mi opinión, en mi punto de vista, pero ustedes sí se pueden llevar algo para después profundizar, abonar, y que con eso puedan crecer personal y profesionalmente. Bueno, como les decía yo, tengan en cuenta que todo lo que estoy diciendo aquí es basado desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde lo que observo en otras experiencias, en lo que escucho, en lo que leo en internet, en lo que veo y estudio en cursos oficiales, pero es algo que es, a la final, un punto de vista. Se vale no estar de acuerdo. ¿Y cuál va a ser la dinámica en este espacio? Es que ustedes, cualquier pregunta que quieran, cualquier comentario, cualquier aporte, cualquier no estoy de acuerdo, lo vayan escribiendo en el chat. Y hay momentos, no voy a dejar para que al final, o sea, la presentación no es tan larga, para que al final empecemos a conversar de acuerdo a esas preguntas, esos comentarios, esos aportes que ustedes van poniendo en el chat. Y que Moisés nos va a ayudar pues como a mirar cómo nos organizamos ahí. Entonces vayan escribiendo para que no se les olvide, o en el momento en que yo ya diga que empecemos pues a charlar, ustedes van escribiendo en el chat. Entonces empecemos con el tema. El tema central de este espacio decidí que fuera el papel del líder en momentos de crisis. Seguramente se me ocurrió por el momento en que estamos viviendo con esta pandemia y con esta cuarentena, pero no voy a mencionar nada de eso, es un tema muy general. Y cuando yo estaba preparando el tema, me gusta buscar como algo en lo que yo pueda pues como basarme en temas generales para poder como entender un poquito más de lo que quiero decirles. Entonces se me ocurrió esta frase del capitán se hace en la tormenta. ¿Por qué escogí esta frase? Porque el capitán no nace de la noche a la mañana. O sea, debe pasar por unas etapas, debe pasar por unos roles diferentes, por unos cargos diferentes, debe vivir y experimentar unas situaciones que logren el desarrollo de las habilidades para poder asumir ese rol de capitán en un futuro. Yo no es que sepa mucho de la marina, entonces aquí solo me basé en el marinero y en el capitán, pero pues en medio de esos dos roles o en medio de esos dos cargos
obviamente hay mucho trecho. Entonces, el capitán no se hace en el muelle. Realmente en el muelle está el marinero que al principio empieza a estudiar, supongo yo, unos conocimientos teóricos básicos, de pronto hacer unas prácticas, pero muy controladas, por decirlo así, y rapidito tiene que salir al mar para poder, ¿qué? Para poder vivir y experimentar, porque es de la única forma que nosotros aprendemos y desarrollamos ciertas habilidades. Luego del muelle, entonces él sale quizás a un mar calmado, no lo van a mandar por allá al alta mar, donde pueda estar una tormenta, donde pueda estresarse con cosas que todavía no es capaz de afrontar. Entonces luego sale a un mar calmado, donde sigue aprendiendo por medio de las vivencias. Luego seguramente se enfrentará a un mar picado y finalmente llegará a la tormenta. Cuando ya está en la tormenta, empieza como a poder aplicar todo eso que aprendió durante el mar calmado, durante el mar picado, durante lo que estudió con sus compañeros. O sea, el tema de observar, investigar es súper importante para lograr llegar a tener como una experiencia mejor. Y finalmente, esta persona que ha vivido en estas etapas podría llegar, si quiere, a ser el capitán. Pero el capitán vuelve y hace lo mismo. Tiene que primero ser o sea, con ese rol, por más que yo haya vivido como marinero, estar en el mar calmado, en el mar picado, ya con un rol diferente también tengo que empezar a vivir eso. Y llegar a la tormenta para poderla afrontar de la mejor forma. Entonces quise como esta, no sé si se puede decir metáfora, para poder introducir al tema, que es el que vamos a ver, que es ese rol del líder en momentos de crisis. Bueno, aquí quisiera pues también que entendieran que las tormentas son necesarias. Con todo lo que esto dije, las crisis y las tormentas son necesarias en nuestras vidas, porque sin ellas nosotros de verdad no podríamos desarrollar ciertas habilidades como la inteligencia emocional, la resiliencia, pues, y poder consolidar otras habilidades pues que nosotros a veces nacemos con capacidades y con habilidades innatas, pero las tenemos que ir desarrollando. Y es a través de esas tormentas y esas crisis que esto se logra. Entonces, siempre debemos estar agradecidos de que nos lleguen esos momentos en los que nos sacan de la zona de confort, de los que nos permiten ver, hacer, experimentar y mirar que hay otras opciones para poder hacer las cosas diferentes. Y además son las que nos dan la emoción en la vida. Pues sin las tormentas la vida sería una rutina que realmente no nos genera pues como ningún sentido, como ninguna metas, como ningunos objetivos. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos ya en un trabajo, en un rol, en un equipo en el que llevamos mucho tiempo, empieza como empezamos a sentir como una incomodidad de querer enfrentar retos nuevos. Y por eso es que es tan importante las tormentas, porque nos ayudan pues como a que esa vida no sea como tan rutinaria. Bueno, entonces ya entrando en el papel de líder en momentos de crisis, primero miremos para mí, que es un líder, de acuerdo a lo que he vivido y a lo que he estudiado. Y un líder es la persona que guía, que apoya, que acompaña a un equipo, que facilita que ellos logren sus objetivos, que ayuda a gestionar ciertos impedimentos para que ellos se concentren en lo que saben hacer, en lo que tienen que hacer para lograr esos objetivos que se han propuesto. Y un líder, sobre todas las cosas, está al servicio del equipo. Es el que está ahí, no es el que hace, no es el que manda, no es el que dice, venga, hagamos eso, hagamos lo otro, porque realmente el equipo es el que tiene más experiencia en lo que está haciendo. El líder está al servicio para lo que ellos necesiten como apoyo para poder crecer personal e individualmente y para poder crecer personal y profesionalmente. Entendiendo qué es el líder, miremos ahora qué es una crisis. Una crisis es aquella situación difícil causada por un evento que puede ser interno o externo,
y que nos saca de esa rutina y nos pone en riesgo la consecución de los objetivos que ya habíamos planeado para nosotros o para el equipo. Esa es una crisis. La crisis, como dependiendo de cómo se maneje y dependiendo de después de la crisis qué aprendemos y qué no aprendemos y si realmente cambiamos, la crisis se puede convertir en caos o se puede convertir o generar una infinidad de oportunidades que las podemos aprovechar. ¿Cuándo se convierte en caos? Cuando no somos capaces de reaccionar ante una crisis. Y ahí el papel fundamental del líder es tratar en lo posible que esa crisis no se convierta en un caos. Cuando el líder deja que se convierta en un caos, cada uno ya empieza en modo supervivencia. Cuando, por ejemplo, si el barco ya está en la tormenta, el líder por X o Y razón ya se paniqueó, no hizo nada, se cogió un barquito y se fue, entonces ya todos los marineros, todos los del barco empiezan en modo supervivencia a tratar de salvarse como sea. Eso es un caos. Entonces debemos entender cuando un evento genera una situación que no es crisis o genera una situación que es crisis o finalmente cuando se convierte en un caos. Generalmente en los caos tampoco es malo y pues no podemos decir que si llegamos a un caos entonces ese líder, mejor dicho, ni lo volvemos a ver, pero a veces en los caos lo que hace es que alguna persona asume el papel de líder y ayuda a sacar al equipo del caos. Y es se vuelve de todas maneras unas oportunidades muy grandes tanto para el equipo como para las personas. Pero lo ideal no es llegar a ese caos, obviamente. El líder también es fundamental para poder distinguir qué es una situación, un evento que lleva a una situación pero que es controlada, que me saca de la rutina pero podemos salir fácilmente, que tenemos un plan para salir y poder diferenciar cuando realmente llegamos a una crisis. Esa habilidad también es muy importante en los líderes porque no todo evento que me saque de la rutina se debe convertir en una crisis. Y ahí está esa habilidad como de no terrificar. Es que, no sé, estamos hablando de una aplicación y se cayó un minuto y se volvió a subir y no tuvimos, pues como tuvimos solo un minuto, tenemos que aprender qué fue lo que pasó, cómo podemos controlar eso, pero no se convirtió en una crisis. Pero hay líderes o hay líderes más arriba o directivos o otras partes que ya terrifican el tema y convierte todo en una crisis. Y entonces gritan, entonces se vuelven locos y esa no es la idea. El líder está ahí como para poder diferenciar eso y poder darle la tranquilidad a los externos y al equipo de que simplemente es una situación de la que vamos a aprender, pero salimos rápidamente de eso. Se puede decir que es un mar picado. Y también cuando hay un mar picado y tenemos un marinero sin experiencia, para él puede ser una crisis y se puede paniquear. El líder tiene que lograr hacer que él entienda que no es una crisis, que aprenda pues como de las situaciones, mientras que el líder sí debe entender que un mar picado no es una crisis. Eso es muy importante. Y el otro papel fundamental del líder en momentos de crisis es poder que todos salgamos con un aprendizaje, que todos salgamos con un crecimiento, que todos salgamos diferentes. Y por eso algunos que vieron la invitación a este espacio, me gusta mucho la frase que dice, y cuando la tormenta haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. Cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Aunque la primera frase, a veces uno no puede comprender cómo salió de la crisis, porque actúa como por instinto, y a veces eso es importante, porque cuando uno ya tiene muchas habilidades desarrolladas, realmente cuando está en un momento de crisis no la piense mucho, el instinto es importante, el poder tomar decisiones rápidamente por los factores que tenemos, por el entorno, pero que a la final puede ser un instinto en la que me puedo equivocar o no. Ahí es cuando uno a veces ni siquiera comprende de cómo salimos, pero salimos y salimos diferente.
Pero también muchas veces en las crisis sí comprendemos cómo salimos, es que estábamos preparados, es que logramos hacer esto, esto y esto y esto, y de ahí se trata pues como todo este aprendizaje. Para explicar un poquito más los conceptos, no voy a profundizar mucho en el modelo Tubman, pero pues les cuento para los que no saben, el modelo Tubman es un modelo en el que se describen 4 fases o etapas que todo equipo debe atravesar para alcanzar su máxima efectividad. Tubman lo describió en los años 60 y desde esa época pues ha sido muy famoso porque pues es muy simple de entender cómo un equipo va pasando en diferentes etapas para llegar a ser un equipo de alto desempeño. Entonces, un equipo empieza en etapa de formación. Entiéndase formación no como capacitación, sino formación como de crear el equipo. Cuando uno crea un equipo, cuando hay un proyecto nuevo, una empresa nueva, una familia nueva, que también es un equipo, empieza en esa etapa de conocerse a sí mismo, de entenderse, de observar, no hay mucho conflicto. Y entiéndase que los miembros de ese equipo no necesariamente todos son nuevos también. Hay unos con mucha experiencia, hay otros con poca experiencia, hay diferentes roles. Entonces empiezan a conocerse, a entenderse, a mirar cómo conformamos ese equipo, cuáles son nuestros objetivos, etc. Luego que pasa el tiempo, el equipo empieza en una etapa de conflicto, porque cuando se conocen, cuando uno conoce a una persona, empieza a aflorar ciertas emociones, ciertos sentimientos. De pronto no tengo tanta química con él, pero con este sí, él no me entiende, entonces empiezan a haber unos planes de comunicación, cómo nos vamos a comunicar, pero sí empieza como una etapa, hay una etapa ahí como de conflicto, pero ya se empieza a ver un equipo más conformado. Luego pasan a un equipo en etapa de normalización. Cuando se logra la normalización en un equipo, es cuando el equipo ya trabaja de forma engranada, ya puede obtener ciertos comportamientos, ya tienen definido un plan de comunicación, ya logran objetivos, a veces sí, a veces no, a veces con un poquito más de esfuerzo, pero sin embargo sigue siendo un poquito débil porque si llega una crisis que no es tan grande, los puede generar y tambalear pues como porque todavía no están como tan bien consolidados. Y finalmente viene la etapa de alto desempeño, que es cuando un equipo ya es muy eficiente, siempre está en mejora continua, es capaz de enfrentar ciertas crisis, ciertos momentos, se conocen muy bien y pues logran esos objetivos y se plantean esos objetivos pues muy grandes como para poder de verdad ser un equipo de alto desempeño. Entendiendo estas etapas, las cuales, como dije, no voy a profundizar mucho, llega un momento de crisis. ¿Y qué pasa cuando llega un momento de crisis? Que es lo que sí quiero profundizar, y es que cuando la crisis llega en un equipo que está ya en etapa de normalización, puede pasar 2 cosas. Puede que la crisis los devuelva a una etapa de conflicto, porque es que no están todavía preparados ante esa crisis y las emociones y los sentimientos y todo empieza a aflorar, empiezan a generar nuevamente conflictos, empiezan a los señalamientos, que usted es culpable, que no, etc. O pueden estar en un momento en que esa crisis los lleve a una etapa de alto desempeño. Y ahí es donde el líder es muy importante para poder lograr que ese equipo no se devuelva a la etapa de conflicto, sino que más bien tome esa crisis como momentos de aprendizaje para llegar a ser un equipo de alto desempeño. Y cuando un equipo de alto desempeño llega a una crisis, puede pasar lo mismo, puede volverse a un equipo de conflicto que tiene que pasar por una normalización para volver a ser un equipo de alto desempeño, o simplemente puede acá aprovechar esas oportunidades de aprendizaje para seguir siendo un equipo de alto desempeño muchísimo más fortalecido. Como les digo, desde mi punto de vista, desde mi observación, yo quiero hablar sobre 5 elementos claves
que debe tener en cuenta el líder en momentos de crisis. Los resumí como en 5 ítems, no los llamé habilidades, los llamé como ciertas cosas que debe hacer o debe tener un líder para poder lograr convertir una crisis en oportunidades de aprendizaje o poder, si no tenemos esto, poder llevar ese equipo en crisis a un momento de caos. Empecemos a hablar de cada una. La capacidad de responder. Entonces, nosotros muchas veces cuando utilizamos la palabra responsable, y que la utilizamos mucho, uno cuando le pregunta a una persona, ve, ¿cuáles son tus fortalezas, tus cualidades? La mayoría de personas dice, yo soy muy responsable. Pero yo estoy segura que si yo les pregunto a ustedes qué es la responsabilidad, es difícil de decir qué me hace a mí ser una persona responsable. Y una persona responsable, desde mi punto de vista y lo que aprendí, yo creo que eso fue una semillita que a mí me ha dejado Pragma en el tema de la responsabilidad, entender bien ese término, y la estaba abonando, me ha parecido muy interesante. Desde mi punto de vista, la responsabilidad no es como un valor que uno tiene o no tiene, sino que uno puede ser responsable en ciertos momentos y en ciertos no. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es la capacidad de responder ante alguna situación. Y por eso es que miren la palabra que viene del término de habilidad y de respuesta en términos de inglés. Entonces, es la capacidad de responder ante una situación. Es hacerme cargo de esa situación. Entonces, el líder, si ustedes ven las etapas del modelo Tungman, en las 2 primeras etapas, el líder es muy clave, su rol es clave, es protagonista, por decirlo así, llamándolo desde el punto de vista que no es que se quiera ser ese protagonista, pero sí tiene un rol muy clave para llevar a ese equipo a las siguientes etapas. Mientras que en las etapas de normalización y alto desempeño, el líder se hace un paso atrás y ya empieza a ser el equipo el que se hace responsable del éxito, el que realmente es el protagonista. Entonces, cuando hay un momento de crisis, el líder tiene que volver a dar un paso adelante, hacerse cargo de la situación y lograr que el equipo salga de ese momento de crisis. ¿Y cómo logra eso? Sin señalamientos. El líder no puede señalar quién es el culpable, quién no, quién hizo esto, quién no. Tiene que ser muy objetivo, tiene que no generar juicios ante la situación, tiene que acompañar al equipo a que logre volver a ese momento de tranquilidad, porque en una crisis se afloran todos los miedos, las ansiedades, hay el que se paniquea, hay es el que es creativo y es reactivo, hay el que habla mucho pero no dice nada. Entonces el líder tiene que empezar a acompañar al equipo para que vuelva a ser un equipo tranquilo, estable, seguro, que se crea que es capaz de salir de esa tormenta. Y cuando yo digo que se hace responsable y toma las riendas, es muy importante que entiendan que no es que el líder tenga que hacer todo, no. De hecho, el líder no es que haga las cosas, es el que guía, acompaña, facilita que el mismo equipo logre salir de esa tormenta. El siguiente elemento es la estrategia de comunicación. La comunicación es un factor clave en cualquier situación. La comunicación asertiva, cómo nos comuniquemos, ese plan de comunicación es realmente clave para ser exitosos, para lograr nuestros objetivos. En el modelo Tungman, cuando un equipo está en formación, lo primero que deben empezar a definir es ese plan de comunicación, esa estrategia de comunicación. Luego, cuando ya está en la siguiente etapa, que es la de conflicto, se consolida esa estrategia, ese plan, para que luego sea la base pues, del equipo de normalización y de alto desempeño. Aunque es un factor clave en todas las etapas, en momentos de crisis, la estrategia de comunicación realmente sí que es importante y debe cambiar. No puede ser igual a cuando yo no estoy en crisis.
¿Qué pasa? En los equipos, digamos, estamos hablando de Scrum, pues están los dailies, está la planeación, están todas las ceremonias, intervienen los que no son, pues, los sponsors, el PO, etcétera, en ciertas ceremonias, tienen un espacio de tiempo, al sponsor o al interesado se le comunica cómo estamos en el sprint, pues para vez que termine un sprint, o sea, el plan de comunicación tienen unos tiempos establecidos que no son como de forma inmediata. En un momento de crisis se debe definir otra estrategia porque debemos comunicarnos más seguidamente. Incluso el equipo no es que tenga dailies, o puede tener dailies, pero cada 2 horas. O incluso, dependiendo de la crisis, puede estar junto en una sala tratando de resolver esa crisis. Entonces, la comunicación es muy diferente. Pero ¿qué quiere decir? Que sea muy constante, que sea más periódica, no quiere decir que el sponsor, el interesado, hasta la señora que nos ayuda a servir los cafés, tengan que estar enterados de todo en todo momento. Entonces el líder tiene que generar un plan en donde tiene que blindar al equipo, que haga su trabajo y que la comunicación sea de forma asertiva en el sentido de que no cada 5 minutos va y pregunta ¿y cómo va? ¿Y cómo va? Y que cualquier persona va y pregunta ¿y cómo va? Sino que se tienen que como parar para proteger al equipo, para que se concentre, pero también para que haya esa comunicación porque pues todos están muy alterados. Entonces la comunicación también es importante. Entonces uno puede decir, ve, a todos los interesados que están fuera del equipo, cada 2 horas les voy a dar el comunicado de cómo vamos. Y eso se debe respetar. También es muy importante el líder tener una comunicación muy asertiva. ¿Qué quiere decir eso? Que él debe determinar qué información es relevante y cuál no. Qué información es relevante para ciertas personas, pero para otros no. Tiene que asegurarse que la información sea precisa y veraz. Tiene que rápidamente tener todo el contexto y no ciertos pedacitos, porque eso puede llegar a generar acciones que no son correctas. Tiene que ser imparcial y objetivo. Debe escuchar con mucha atención, debe escuchar para entender el contexto y no para responder y dar soluciones. Recordemos que el líder no es el que da soluciones, es el que guía al equipo, que es el experto, a dar esas soluciones. Escuchar cada versión de los acontecimientos y poder definir qué información es útil, cuál no, basarse en datos y en hechos, no en juicios. La veracidad de cada información, la fuente, si realmente es una información verdadera o no. Como habíamos hablado, definir bien los canales, los espacios de comunicación. La comunicación nos puede, o sea, cualquier equivocación en la comunicación nos puede fácilmente llevar de la crisis a un caos. Y por eso el líder tiene que ser tan impecable con el tema de la comunicación. El siguiente elemento es el reconocimiento de las emociones. Cuando hay una crisis, se generan emociones en todo sentido, tanto para el líder como para cada uno de los miembros del equipo, como para los que están afuera, los interesados. Cada uno siente una emoción diferente, lo siente diferente. Y el líder debe tener esa capacidad de reconocer tanto sus propias emociones como las de los demás. Y debe tener la capacidad de poder regularlas, de poder llegar que las emociones traten de bajar un poco, que se tranquilice, que se genere un entorno de confianza, de seguridad para poder salir de la crisis. También tiene que ver mucho con la empatía, ponerme en los zapatos del otro, comprender los sentimientos. Si para mí, que soy experimentada, siento que esto no es tan crisis, pues que esto lo podemos manejar, que ya había vivido una situación igual, pero para otro, no, la situación no es igual, yo no puedo dar por hecho que la otra persona tenga que sentir lo mismo que yo. Y tengo que ponerme en los zapatos de la otra persona. Cuando estamos en un momento de crisis, esta empatía, este reconocimiento de emociones nos ayuda a que nos ayudemos unos a otros, nos ayuda a promover la solidaridad. Y eso es bonito porque entonces como equipo, si lo sabemos manejar bien, nos ayuda a consolidarnos como equipo, a conocernos un poquito más, a apoyarnos los unos a los otros.
Recordemos que parte del rol del líder es sacar a todos de la tormenta, sin dejar a ninguno. Que porque fue el que le dio el clic y desató toda esta tormenta y por eso lo dejé allá. No, todos tenemos que salir de la tormenta y todos tenemos que salir con aprendizajes, todos tenemos que salir diferentes. Entonces eso es muy importante en el rol del líder en una crisis. El líder tiene que ser parte de la solución y no del caos. Y eso pues lo veíamos como en 2 diapositivas antes. La situación de crisis puede llevar al caos y el líder es factor clave para que eso no pase. ¿Cómo puede hacer el líder que eso no pase? El líder debe tener una inteligencia emocional que le permita no ser el que grita, no ser el que regaña, no busca culpables. Cuando, por ejemplo, cuando nos creemos expertos, es que yo sé que para salir de esto tenemos que hacer esto, no, el líder no es el experto es fulanito o es todo el equipo. Tenemos que darles el espacio al equipo para que realmente sean ellos los que den la solución más acertada. Yo puedo dar soluciones como líder, pero no sé la más acertada y me puedo equivocar. También podemos convertir una crisis en un caos cuando no somos objetivos. Bueno, hay muchos ejemplos para eso. También es importante ser parte de la solución y entender, y cuando conocemos nuestras propias emociones, ser humildes y poder determinar si necesito ayuda. Como líder también necesito ayuda. Como líder también me puedo paniquear. Estamos de pronto ante una crisis que nunca había enfrentado y no soy capaz de resolverla sola o simplemente no soy capaz. Entonces, como líder puedo también tratar de momentos dar otra vez un paso atrás y hacer que alguien del equipo nos ayude pues como con el tema para liderar, hacer que el equipo nos apoye, buscar otros compañeros para que nos ayuden pues como a salir de la situación. Entonces, ahí también somos parte de la solución, porque si nosotros no reconocemos cuándo realmente podemos enfrentar, hacernos responsables de una situación, que quiere decir que podemos responder hasta esta situación y no somos capaces de determinar si sí o si no, podemos llevar al equipo a crisis, a un caos que es lo que no queremos. Finalmente, cuando ya todo pasa, cuando la tormenta pasa, el líder debe invitar a capitalizar esa experiencia vivida. ¿Y cómo lo logra? Primero siendo oportunos. Cuando la tormenta pasa, la idea es que estos espacios de reflexión, que a veces llamamos retrospectivas, se hagan de forma oportuna. Si dejamos pasar mucho tiempo, ya uno ya no siente la misma emoción, ya de pronto se le olvidó. Yo no sé si ustedes sepan, pero el dolor emocional y físico se va olvidando con el tiempo y ya uno no lo logra sentir, sobre todo el físico. Es algo que por eso, digamos, las mujeres cuando tienen hijos y el parto les duele mucho, dicen yo no vuelvo a tener un hijo, eso duele mucho, y a los 3 años vuelven y tienen hijos, es porque el dolor se nos olvida, las emociones se nos olvidan, lo que sentimos en un momento dado se nos olvida. Entonces, si no hacemos esas retrospectivas oportunamente, no tenemos los resultados esperados y finalmente de pronto no llegamos a nada. Entonces tiene que ser algo que sea muy oportuno y es papel del líder que eso realmente se haga. Tiene que ser a todo nivel. Cometemos el error que cuando pasa la tormenta hacemos retrospectiva y lo hacemos con el equipo nomás. Y en la tormenta participa muchas más personas que el equipo. Él también participa todos los interesados, cuando digamos si estamos hablando de una empresa, entonces ya el presidente de la empresa se mete, el de comunicaciones porque debe dar comunicaciones externas, por ejemplo, o sea, hay muchas personas, otros roles que en una tormenta hacen parte del equipo. Y cuando hacemos la retrospectiva debemos meter a todo ese equipo
porque la idea es que todos, y vuelvo e insisto, salgamos de la tormenta diferente, incluyendo esas otras personas que no son como el equipo base. Debemos partir en esas retrospectivas o en esos espacios de reflexión de la buena fe de todos, de que todos hicimos lo que pudimos con lo que sabíamos, con las herramientas que teníamos. Nadie, yo siempre parto de la buena fe, nadie dice, ve, le voy a dar clic aquí porque sé que esto tumba la aplicación y nos vamos a ir a un momento de crisis. Seguramente, muy seguramente, casi que es 99% segura que esa persona que le dio clic y llegó a ese momento de crisis lo hizo totalmente sin intención. Partimos de la buena fe de todos. Entonces, cuando estamos en esos espacios, el líder debe invitar a eso, a no buscar culpables, sino que a buscar esas oportunidades de aprendizaje y más allá de buscar esas oportunidades de aprendizaje que se conviertan en acciones que nos ayuden a salir diferentes de la tormenta. Listo, hasta aquí va el tema. Entonces ahora sí, Moisés, si me ayudas, abrimos pues como el espacio, si quieres dejas de presentar y charlemos un poco pues de lo que acabo de decir. Yo no sé si soy yo, pero no escucho. Sí, era yo, estaba en mute, perdón. La frase por excelencia de 2020, estás en mute. Nada, compartirte que mucha gente le encantó la frase, por eso se las compartí por ahí, la que me encontré. Les compartí también el enlace al modelo de Tuckman que estabas compartiendo. Y mira, acá hay una pregunta que nos decía, ¿y cuando el líder es el que está en crisis, qué sugieres? Bueno, como lo dije, creo que cuando hablé sobre ser parte de la solución y no del caos, es que si el líder entra en crisis, debe ser responsable y poder ser capaz de levantar la mano. Acá, y quiero pues hacer referencia, yo lo tenía, lo que pasa es que no sé si me alcanzaba el tiempo para decirlo, pero lo voy a decir rápidamente. Hay una historia que también se la agradezco a Carlos Palacio, que es un Agile Coach de Pragma, que me la contó y desde ahí me quedó pues como esa semillita, y es que un niño trata de alzar una piedra, pero la piedra es muy pesada y lo trata de alzar con mucha fuerza, y el papá le dice, seguro que estás usando todas tus fuerzas, y el niño, sí, papi, yo uso todas mis fuerzas, pero no soy capaz de levantar esta piedra. El papá vuelve y le pregunta y el niño desesperado dice, pero ¿por qué no me crees si estoy utilizando todas mis fuerzas? Hasta que el papá dice, no, es que no estás utilizando todas tus fuerzas. ¿Acaso me has pedido ayuda? Y es que las fuerzas no solo es de nosotros, la fuerza es de equipo. Entonces el líder tiene que ser tan humilde de poder decir, yo entré a crisis, ¿quién me ayuda? ¿Qué podemos hacer? Llamemos a otra persona para que nos ayude a salir de esta tormenta. Súper, muy buena frase. Mira, por acá dice, considero que lo que sí enseñan las crisis, pues ninguna es igual a otra, es que estas pasarán y que lo vital es mantener cabeza fría, lo que asegura correcta toma de decisión, y allí es cuando la convertimos en oportunidad. Y quiero, ahí estoy totalmente de acuerdo, todo pasará, pero tengamos eso de todo pasará, tanto en los momentos felices, en los mejores momentos, como en los momentos de crisis. Los momentos felices, los mejores momentos también pasarán y llegará una crisis. Entonces siempre tengamos en cuenta que todo pasa y que todo nos lleva a un aprendizaje siempre y a un crecimiento pues personal. Listo, mira, acá dice Pau Flores, ¿qué sugerencia nos puedes dar cuando en los equipos no existe esa química? ¿Se debe abordar en forma separada con cada persona o con todos en el mismo momento? Equipos donde no se colabora porque se siente, sino porque les toca. ¿Es necesario tener otro momento que no sea la retro? Bueno, desde mi punto de vista, es mi opinión, es mi experiencia. Creo que hay espacios para todo. Hay espacios para poder hablar entre todo el equipo de forma transparente
y lograr esa química, pero pues no siempre es fácil, sobre todo al principio no es fácil porque entonces no hablan, hay retrospectivas que todo el mundo es callado, que uno sabe que tal persona opina esto, pero no es capaz de decirla. Entonces también hay momentos en que uno se convierte, tiene que hablar con cada persona individual o incluso con parejitas o con tríos, pero más allá de que el líder les imponga algo, es que ellos mismos se vayan dando cuenta de cómo pueden lograr esa sinergia. Y es de tiempo, es de espacio, o finalmente a veces hay personas que no se acomodan a un equipo y el mismo equipo toma la decisión, no el líder, el mismo equipo toma la decisión que esa persona no es adecuada para ese equipo, no es que no sea adecuada para cualquier equipo, y entonces se hacen los cambios que pues, respectivos que se tengan que hacer. Mira, acá nos pregunta Hilda Rojas, ¿y si el líder no tiene la humildad, cómo hacemos? O sea, si yo soy parte del equipo y yo veo que el líder no tiene la humildad, es complicado, pero también es ser transparentes. A veces nosotros no somos transparentes y lo que hacemos es que hablamos con los compañeros, hablamos con todo el equipo, es que ese líder no sé qué, es que ese líder es así. ¿Cuántas veces somos capaces de decir, ven, necesito decirte esto es lo que está pasando, en la retrospectiva decirlo, porque pues todo momento de crisis lleva un aprendizaje tanto para el líder como para el equipo. O sea, ser capaz de hablar francamente a los ojos y dar nuestra opinión creo que ayuda mucho. No será la solución, habrá momentos en que el líder se empeña en que no, y pues es cuestión, ahí no te tengo pues como la solución total, pero yo creo que parte del hecho es hablar muy transparente. Listo, aquí no hay más preguntas por ahora. Nos quedan 4 minutitos, a ver, no sé qué más quieras hacer. ¿Qué más quisieras comentarnos, compartirnos? No, pues entonces quisiera invitar a los que están ahí, los que quieran, qué semillitas se llevan en una palabra, en una frase, en cualquier cosa, qué semillas se pudieron haber llevado de todo lo que dije en esta sesión. Listo, si quieren ir compartiendo entonces ahí, los vamos posteando acá a ver que en una palabrita, en una frase chiquita, ¿qué se llevan? Por acá nos dicen, muchas gracias, me encantó la charla. Súper buena. Pero los invito y gracias por las felicitaciones, pues me hace totalmente feliz. Los invito a que se miren a sí mismos, o sea, yo qué me llevo, una frase, una palabra, qué me llevo para más tarde de pronto analizar, pensar o recordar. ¿Qué dicen? Líder servicial. La importancia de la humildad, dice Nancy Ortiz. Mónica González nos dice, el líder es quien lleva al equipo a dar las soluciones. Me llevo tips para ser un mejor líder. Excelente. Humildad y responsabilidad ante toda crisis. Transparencia, nos dice Hilda Rojas. Cambió mi percepción de ser líder, dice Brian. Brian es. Qué rico, ese me gusta mucho. Acompañamiento más que liderar en un trabajo de equipo colaborativo. Es un trabajo de equipo colaborativo. Dice profundizar la inteligencia emocional. Sí, y acá yo daría mi aporte también y es que esto es un tema de equipo. Si alguno sea líder, no sea líder, sea el CEO, sea el que sea, pues hay que conversarlo. Hay que conversarlo, hay que poner todos los temas sobre la mesa para que se esté enterado. Dice acompañamiento más que liderar, bueno, eso ya estaba. Que en los momentos de crisis necesitamos reconocer también nuestras limitaciones como líderes y ser transparentes con ellas frente a nuestro equipo. De Isabel Estrada, súper buen comentario. Bueno, yo quiero también pues como concluir y resumir y vuelvo pues al título de la sesión de que el capitán se hace en la tormenta y de pronto no lo dije explícitamente en todo lo que dije y es también entender que nosotros no logramos las cosas de la noche a la mañana.
Es un trabajo que es de tiempo, que es de las experiencias en que vivimos, que es de entrenar, muchas veces entrenar, que es de equivocarnos y volver a pararnos y volver a seguir, pero con lecciones aprendidas. Entonces, no es que uno coja un capitán y yo estudié para capitán, no hice nada, no seguí ni pues un cursito y ya, y me tiraron para la tormenta. No, realmente es un proceso que ya en esas crisis, en esas tormentas, son las que nos ayudan pues como a fortalecer todo lo que hemos aprendido. Sara, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Sigan participando de la última sesión. Aprovechen, recuerden entrar a Discord. Recuerden que al final de la sesión nos vemos en la sala principal. Muchísimas gracias, Sara, por compartir todo y nos seguimos viendo por ahí. Listo, muchas gracias a ustedes. Chao. Chao.